Iskuim na kai naknimi na sarkari. La promesa de Kena. La llama de la redención en las tierras altas. El Ara WHITFORD. Epígrafe. Donde hay amor, hay dolor. Resumen. Kena McLaurin, heredera de un clan marcado por traiciones y honor, vive una vida marcada por sacrificios. Tras la muerte de su hermana, se ve obligada a cuidar de sus 3 hijos ilegítimos, una responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Para sellar una alianza crucial, accede a un compromiso con Callum McKinnon, un hombre despiadado y violento que amenaza con destruir todo lo que ella ama. Sin embargo, su destino da un giro inesperado cuando es secuestrada, junto con los niños, por Alastair MacDonald, líder de un clan rival conocido por su odio hacia los McLaurin. Alastair busca justicia, pero lo que encuentra es a una mujer fuerte y decidida, cuyo sufrimiento y belleza lo deslumbran. Kena, atrapada entre el deber y el deseo, lucha por no sucumbir al hombre que la ha capturado, pero pronto descubre que su enemigo tiene más que ofrecer que rencor y venganza. Cuando la situación se vuelve aún más compleja, un pacto entre ambos se convierte en la única salida, un plan para vengarse de sus respectivos clanes. Sin embargo, lo que ninguno de los dos anticipaba era que entre la ira y la traición, nacería un amor inesperado, tan poderoso como la tormenta que amenaza con arrastrarlos. Cuando Kena se ve atrapada entre la promesa de un futuro mejor y el sacrificio por su hijo, la deuda de honor que debe a Andrew McKinnon se convierte en la prueba definitiva de su lealtad. Mientras su vínculo con Alastair se fortalece, un sentimiento más profundo y arrasador los unirá en una lucha por la redención y la supervivencia. ¿Podrá Kena salvar a su hijo y encontrar el amor en los brazos de su enemigo? ¿O la deuda de honor la llevará a un sacrificio irreversible? Capítulo 1. Escocia, 1373. El viento ululaba entre las almenas del castillo de Donrath, arrastrando el aroma a brezo y turba quemada desde las colinas cercanas. En el gran salón, la luz de las antorchas titilaba sobre las paredes de piedra rugosa, proyectando sombras danzantes sobre los tapices que narraban gestas de antiguos guerreros. El murmullo de las conversaciones, el entrechocar de copas y el crepitar del fuego llenaban la estancia con una calidez engañosa, ajena a la tormenta que rugía en el corazón de una mujer. Un brindis por la dama que con su linaje y honor unirá a los McLaurin y los McKinnon en alianza. Kena McLaurin alzó la copa con expresión imperturbable, aunque en sus ojos claros centelleaba la furia contenida. Sentada en la gran sala del castillo de Donrath, observó a los hombres que celebraban su compromiso con Callum McKinnon, como si ella no fuera más que una pieza en su juego. Sus dedos largos y elegantes se aferraban con tal fuerza a la copa dorada que los nudillos parecían de mármol. Bajo la mesa de roble macizo, su pie calzado en un fino botín golpeaba suavemente el suelo de piedra. Su enojo era una tormenta contenida. No era el matrimonio en sí lo que la perturbaba. Kena comprendía la importancia de la unión entre clanes, sino el hombre que le habían designado. Callum McKinnon no era un noble caballero, sino un hombre impaciente y sin la moderación de un verdadero líder. Había evitado a Callum en los días previos a este festín, sorteando con destreza sus intentos de acercarse a ella a solas. Sabía que él ansiaba consumar el compromiso antes de la ceremonia, un acto indigno de un hombre honorable. Sus ojos oscuros lo fulminaron a través de la sala mientras él brindaba con su padre y su hermano menor. No era el futuro que ella habría elegido, pero era el que le imponían. Su tío y tutor, Sir Fergus McLaurin, había cerrado este pacto en busca de seguridad para su gente. Sin herederos propios, Kena, única hija de su difunto hermano, era la clave para asegurar la fortaleza de Donrath. Pero mientras los clanes discutían sobre dotes y tierras, nadie mencionaba a los 3 pequeños que dependían de ella. Desde la muerte de su hermana Elspeth, 2 inviernos atrás, Kena se había convertido en la protectora de sus sobrinos,
los gemelos Rhys y Thorin, de 7 años, y la pequeña Iona, de 6. Eran su alegría, su única familia verdadera. Y ahora temía que su nuevo esposo no les permitiera quedarse con ella. «Tío, ¿qué sucederá con los hijos de Elspeth?», preguntó de repente, su voz firme pero cargada de aprensión. Sir Fergus alzó la vista de su copa con un gesto inescrutable. «Hemos considerado su destino», respondió con aparente calma. Kenna sintió un escalofrío. No confiaba en esa serenidad. Y menos aún en la sonrisa burlona de Callum. «No pido riquezas para ellos», insistió, «solo que permanezcan bajo mi protección, tal como se lo prometí a mi hermana». Su tío bebió un trago y luego la ignoró por completo. Como si su preocupación no mereciera más discusión. Kenna apretó los dientes y se levantó, abandonando el salón antes de que la furia la dominara. No podía celebrar lo que sentía como su condena. Se deslizó entre los corredores oscuros hasta la pequeña estancia que servía de refugio para los niños. Su tío, que nunca los había aceptado del todo, los mantenía en una habitación fría y aislada, tratándolos como si fueran un error en la historia del clan. Los pequeños la recibieron con sonrisas, y ella, como siempre, se sintió reconfortada por su presencia. «¿Entonces te casarás con Callum MacKinnon?», preguntó Rhys, con la sabiduría precoz de los niños que han visto demasiado. «Sí», respondió ella con un suspiro. «No hay otra opción». «No me gusta ese hombre», murmuró Iona, escondiendo su carita contra el pecho de Kenna. «A mí tampoco», confesó Thorin. Kenna intentó sonreír, pero sus palabras tranquilizadoras sonaban huecas incluso para ella. Algo en su interior le decía que Callum no solo despreciaba a los niños, sino que tal vez los odiaba. ¿Sabía acaso quién era su padre? ¿Por qué esa hostilidad? Más tarde, cuando se retiró a su habitación, el sueño no acudió a ella. Un crujido en la puerta la puso en alerta. Su mano se deslizó instintivamente bajo la almohada, cerrándose sobre la empuñadura de su daga. Cuando una sombra se inclinó sobre su lecho, ella actuó con rapidez y precisión. Con un giro veloz, clavó el acero en el brazo del intruso, escuchando su grito ahogado. En cuestión de segundos, la habitación se llenó de luz cuando varios hombres entraron con antorchas. Kenna no se sorprendió al ver a Callum MacKinnon en el suelo, con el brazo ensangrentado y los ojos encendidos de furia. «¿Qué demonios creías que hacías, muchacha insensata?», rugió Sir Fergus, avanzando hacia ella con el rostro encendido por la ira. Kenna se irguió, desafiante. «Lo mismo que habría hecho con cualquier hombre que intentara acercarse a mí como un ladrón en la noche». Los MacKinnon intercambiaron miradas, intentando minimizar el escándalo, pero Kenna sabía que su reacción había sido justa. Con un último vistazo de advertencia a Callum, se volvió y deslizó su daga bajo la almohada. Sabía que la necesitaría nuevamente. El fuego crepitaba en la gran chimenea del salón principal del castillo, lanzando destellos de luz que danzaban sobre las paredes de piedra y los muebles de madera oscura. Fergus MacLaurin se encontraba allí, solo, en silencio, con la mirada fija en las llamas. Había algo hipnótico en el brillo anaranjado, como si el fuego pudiera consumir las inquietudes que se agolpaban en su mente. Sin embargo, una sensación de estar atrapado seguía atenazándolo, apretando su pecho cada vez que pensaba en lo que vendría, tras lo que había pasado en la habitación de Kenna. El sonido de pasos en la piedra la sacó de su ensimismamiento, y al girarse vio a Andrew MacKinnon entrar en el salón, su rostro marcado por una seriedad que no le era común. A sus espaldas, el eco de los pasos de su hijo Callum resonaba con un ritmo más pesante, casi amenazante. Andrew no dijo nada, pero su presencia transmitía una sensación de quietud peligrosa. Andrew dejó caer su capa sobre una silla cercana, y se acercó a la chimenea, mirando el fuego con una intensidad que le era propia. Se giró ligeramente, su mirada fija en su hijo que entraba en el salón con una mezcla de irritación y cansancio. El joven MacKinnon no parecía dispuesto a dar tregua, pero su padre, como siempre, mantenía una postura distante, severa. Callum fue el primero en hablar. «¿Por qué me has traído a esta maldita habitación, padre?», preguntó, su tono lleno de frustración.
Andrew no respondió inmediatamente. Solo siguió mirando el fuego, como si la respuesta estuviera en las llamas y no en el aire pesado del salón. Callum dio un paso adelante, su presencia aumentando la tensión en el ambiente. «Necesito que entiendas lo que hay en juego, hijo», dijo al fin Andrew, su voz profunda y controlada. «El futuro de los McKinnon no depende solo de tu matrimonio. Depende de las alianzas, de las tierras que podamos ganar y de los lazos que podamos tejer». El silencio pesó unos instantes antes de que Callum dejara escapar un bufido de desprecio. «¿Y los niños? ¿Qué papel tienen ellos en todo esto?», preguntó, la amargura evidente en su tono. «¿Van a servir solo para que podamos conquistar tierras y poder?». Andrew lo miró con dureza. «Los niños, Callum, solo son una herramienta. No debes dejar que tus sentimientos los nublen. Tu madre pensó de manera similar, y lo hizo por una razón. Los niños deben servir a nuestro propósito. Nada más». El fuego en la chimenea chisporroteó con fuerza, como si quisiera romper la tensión acumulada en el aire. En su interior, Fergus sentía un frío que nada tenía que ver con el invierno que golpeaba las paredes del castillo. La realidad de lo que le esperaba, de lo que Callum pensaba de Kenna y de los hijos de su hermana, se estaba haciendo más evidente, y cada palabra de Andrew parecía marcar un destino que no podía evitar. Callum dio un paso hacia su padre, su mirada desafiando a Andrew. «Entonces, ¿qué esperas de mí? ¿Que los use como peones en tu maldito tablero de ajedrez?», dijo con un tono mordaz. Andrew lo miró fijamente. «Sí. Lo que necesitamos es un sacrificio. Un sacrificio que garantizará nuestra posición. Y tú, hijo, harás lo que se espera de ti». Con esas palabras, Andrew se volvió hacia el fuego, dejando a su hijo de pie en la penumbra del salón, solo con sus pensamientos y la creciente rabia que se encendía en su pecho. Los niños solo deben ser usados para conquistar las tierras de los McDonald y nada más. No lo olvides, Callum. No puedes emplearlos para satisfacer tu vanidad herida. Su voz, dura como el acero templado, resonó en la gran sala, donde el fuego de las antorchas proyectaba sombras alargadas sobre los muros de piedra. Te conviene recordar que en sus venas también corre sangre de los McLaurin. Esa mujer que pronto será tu esposa es su tía. Callum apretó la mandíbula, pero fue Fergus, el tutor de esos niños, quien rompió el tenso silencio que se instaló en la estancia. En su corazón, Kenna es mucho más que su tía, intervino atrayendo las miradas a su figura esbelta y controlada. Está profundamente unida a esos niños, y tú, Callum, harías bien en comprenderlo. Si deseas causar el menor daño posible, será mejor que procedas con cautela. El heredero de los McKinnon dejó escapar una risa seca, exenta de humor. Esa mujer será mi esposa y hará lo que yo le ordene, o lo lamentará amargamente. Su tono áspero no admitía réplicas, pero Fergus lo observó con seriedad, conteniendo un suspiro. A veces se preguntaba qué sería de él si no estuviera atado a aquellos hombres por la sangre y el deber. No era como ellos. Poseía una mirada más aguda, un juicio más sensato. Y en ese momento, mientras Callum hablaba con desdén de su futura esposa, Fergus no pudo evitar pensar en la fortaleza de Kenna McLaurin. Sabía que bajo su elegante porte, se ocultaba un temple de acero. También sabía cuánto amaba a sus sobrinos, casi como si fueran suyos. Si los niños estuvieran en peligro, Kenna no dudaría en convertirse en una loba que defiende a sus cachorros. Pero Callum no escucharía. Estaba ciego por su propia arrogancia. Y esa ceguera, Fergus lo presentía con inquietud, acabaría por costarles muy caro. Callum se sirvió más vino y murmuró con desdén. «Kenna aprenderá. Y no creo que le aflija demasiado la suerte de esos bastardos cuando descubra quién engendró a esos mocosos». Fergus entrecerró los ojos. Si Tormod MacDonald es realmente su padre, ¿por qué nunca ha reclamado derechos sobre ellos? Andrew se encogió de hombros. No le conviene que se sepa la identidad de su amante. Lo mismo que Elspeth, que llevó su secreto hasta la tumba. Fergus tamborileó los dedos sobre la mesa de roble, pensativo. Esperemos que siga manteniendo su discreción, porque sé que su hermano, Alastair,
No es hombre que se quede esperando negociar. Dicho esto, suspiró, pero su advertencia fue ignorada. Capítulo 2. La mayor traición no es la que nos hacen, sino la que nos hacemos a nosotros mismos. Anónimo. Al otro lado de las Highlands, Alastair MacDonald luchaba contra la furia que se acumulaba en su interior como una tormenta a punto de estallar. Su hermano menor, Tormod, parecía no darse cuenta de ello, y seguía bebiendo con alegre insensatez, sumido en una embriaguez que solo conseguía exasperarlo más. La cena en el gran salón de Don Rath transcurría en un tenso equilibrio, como si todos estuvieran esperando el momento en que el caos estallara. Los pajes y sirvientas se movían con cautela entre los comensales, sus rostros rígidos, atentos al primer signo de conflicto. Tormod estaba borracho. Una vez más. Cuando su esposa Sorcha vivía, Alastair había sentido cierta compasión por él, comprendiendo que en el vino buscaba refugio del tormento que aquella mujer le infligía. Pero Sorcha había muerto hacía 2 años, y Tormod no había hecho otra cosa desde entonces que ahogar su existencia en alcohol. Alastair rechinó los dientes, observando a su hermano con desdén. No podía creer que fuera el dolor por su esposa muerta lo que aún lo mantenía en ese estado. La sola idea era absurda. Más aún porque aquella noche se cumplía el aniversario de la muerte de Sorcha, y Tormod estaba más deshecho que nunca. Si Sorcha hubiese sido una buena esposa, tal vez Alastair habría sentido compasión. Pero no lo era. Aquella mujer había sido cruel y retorcida, y se complacía en hacer la vida miserable a todo aquel que la rodeaba. Un amargo desprecio curvó los labios de Alastair. Aun si Sorcha hubiese sido una santa, no habría sentido la obligación de llorarla. Había dejado de compadecer a las mujeres mucho tiempo atrás. Eran criaturas que solo traían ruina, y su familia había sufrido demasiado por ellas. Miró a Tormod, y sintió un impulso irrefrenable de arrancarlo de su estupor. Con un movimiento brusco, le arrebató el cuerno de hidromiel de entre las manos, y lo arrojó contra la pared de piedra. «Has bebido suficiente». Su voz resonó en la estancia, poderosa y llena de autoridad. Tormod, imperturbable, cogió el cuerno del hombre a su lado, lo llenó y bebió hasta la última gota. «Nunca será suficiente». Alastair se pasó las manos por el cabello dorado, exasperado. «Maldita sea, ¿cómo es posible que lleves 2 años ahogándote en alcohol por la muerte de esa arpía?» Tormod abrió mucho los ojos, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Sorcha?» Su expresión era casi divertida. «¿Tú crees que todo esto es por Sorcha?» Entonces estalló en carcajadas, pero no era una risa alegre. Tenía un matiz agudo, casi desquiciado. Alastair sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de poder contenerse, abofeteó a su hermano, haciéndolo caer de la banca. Tormod apenas reaccionó. Se incorporó lentamente, se acomodó a la mesa y bebió otro sorbo. «No estoy loco, Alastair», susurró con una extraña lucidez. «Aunque a veces desearía estarlo». Alastair lo miró con dureza. «Pensé que tu infierno acabó cuando esa mujer exhaló su último aliento». «Sí, ella me hizo la vida imposible», admitió Tormod. «Pero antes de morir, Sorcha se aseguró de que mi sufrimiento no terminara con ella». Un silencio ominoso se apoderó del salón. «¿Qué demonios estás diciendo?», preguntó Alastair, su paciencia al límite. «Sorcha me arrebató lo único que daba sentido a mi vida. La única felicidad que tuve». El pecho de Alastair se oprimió con una sospecha oscura. «Habla de una vez». Tormod lo miró con los ojos empañados. «Antes de morir, Sorcha fue al extremo occidental de nuestras tierras, y mató a Elspeth McLaurin». El mundo pareció detenerse. Alastair lo sujetó por los hombros, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. «¿Por qué demonios debería importarte que Sorcha matara a una McLaurin?» Tormod tragó saliva. «Porque Elspeth era la madre de mis hijos». La revelación cayó como un rayo sobre Alastair. Su hermano tenía hijos. Y esos niños estaban en Don Rath.
en manos de su enemigo. Y eso juró para sí, no lo permitiría. Capítulo 3. El destino te pone pruebas, pero es el corazón quien decide si las superas o te rindes. Anónimo. El sol de mediodía derramaba su calidez sobre la pradera, y la brisa veraniega suavizaba el ardor de la jornada. Kenna sintió la hierba fresca bajo su cuerpo mientras se recostaba junto a Connor, dejando a los niños jugar libremente por un momento. Suspiró con una sonrisa fatigada. Connor, es cierto que estoy envejeciendo. Los niños me han dejado completamente agotada. La risa del hombre resonó con fuerza, acorde a su gran presencia. Correr les hace bien. No pueden hacerlo a menudo, y es necesario. Kenna asintió, observándolo de reojo. La robustez de Connor era imponente, su chaqueta de cuero tensada por la musculatura. Sus manos, enormes y poderosas, eran capaces de aplastar un hombre con facilidad, pero ella sabía que también podía controlarse. Con él se sentía segura. Por eso le había confiado a los niños. Muchos lo consideraban torpe, pero Kenna estaba convencida de que Connor podía aprender si alguien tenía paciencia con él. Había sido su padre, cruel y despiadado, quien le había arrebatado la confianza en sí mismo. Pero ella le había ayudado a recuperarla, y ahora él le era leal de una forma absoluta, hasta el punto de que a veces la incomodaba. No obstante, no lo desalentaba. Tener un aliado en Don Rath era un bien preciado. Cerró los ojos por un momento, disfrutando de la brisa. Tienes razón. En Don Rath, los niños deben comportarse y no hacer ruido, por miedo a molestar al amo. Connor frunció el ceño. Sí. Puede ser cruel. Lo sé. Y es triste, porque los niños necesitan ser niños. Crecen demasiado rápido. Los observó jugar, sus risas flotando en el aire como campanillas al viento. Connor pareció dudar, pero finalmente se volvió hacia ella con inquietud. No debería preguntarlo, pero ¿qué será de mí cuando os caséis con Callum McKinnon y os vayáis a Torvik? Kenna lo miró con sorpresa. ¿Por qué? Vendrás con nosotros. Acarició su mano, fuerte pero temblorosa. No te preocupes, Connor. No te dejaré aquí. Sabía que nadie en Don Rath se opondría. Para todos, Connor era un ser torpe y aterrador. Lo verían partir con alivio. Os lo agradezco. Vos y los niños sois los únicos que no os burláis de mí. No quiero quedarme solo. No lo harás. Los niños te quieren mucho. Connor abrió la boca para responder, pero se detuvo, endureciéndose de repente. Su atención se fijó en el suelo, y Kenna sintió el temblor bajo su mano. Connor. A alguien se acerca. La balbuceante urgencia en su voz hizo que a Kenna se le helara la sangre. Connor había mejorado mucho con su habla, pero cuando la tensión lo dominaba, la tartamudez regresaba. Vienen del norte, agregó. Kenna palideció. Los MacDonald. Su mirada voló a los niños. Estaban demasiado lejos de Don Rath, sin armas, sin caballos listos para la huida. Es un grupo grande y cabalgan rápido, confirmó Connor. No hay tiempo. Kenna se puso en pie de un salto. El estruendo de los cascos ya retumbaba en el aire. Los MacDonald, susurró Kenna, sintiendo el miedo apretar su corazón. Connor estaba desarmado, los caballos sin ensillar y estaban demasiado lejos de las murallas de Don Rath para correr a refugiarse. Tal vez. Son un grupo grande y cabalgan rápido. Debemos irnos. No hay tiempo, gritó ella poniéndose de pie. El sonido de los cascos galopando se hacía más fuerte. Connor, con una rapidez sorprendente para alguien de su tamaño, recogió a los niños. Kenna asintió cuando él sugirió esconderse en el gran árbol al borde del claro. No era un refugio inexpugnable, pero al menos los mantendría ocultos. Tal vez ganarían el tiempo necesario para que llegara ayuda. Trepó ágilmente y comenzó a izar a los pequeños, mientras Connor los ayudaba desde abajo. Apenas logró asegurar al último de los niños entre las ramas, cuando los jinetes irrumpieron en la pradera. Kenna miró con el corazón encogido a Connor,
pero él ya se había girado para enfrentar a los invasores solo. Kenna trepó ágilmente y comenzó a izar a los niños que Connor le pasaba. Justo cuando aseguraba a Rhys, el más pequeño, los jinetes irrumpieron en el claro. Alasdair detuvo su caballo, que se encabritó ante la imponente figura de Connor. Sus soldados lo rodearon de inmediato. Con un gesto, Alasdair miró hacia las ramas del árbol y se sintió complacido. 2 gemelos y una niña de cabellos cobrizos lo observaban temerosos. «Hoy la suerte nos sonríe, Angus», murmuró, dirigiéndole una sonrisa a su primo, quien como siempre cabalgaba a su derecha. «Los frutos que buscamos están listos para ser cosechados». «Sí, pero antes hay un árbol gigante que derribar», señaló Angus, fijando la vista en Connor. Alasdair ordenó a sus hombres que enfrentaran al coloso. Observó con una mezcla de admiración y respeto cómo Connor peleaba ferozmente contra un enemigo abrumador. Pero incluso el más fuerte cae cuando es superado en número. Cuando Connor finalmente fue vencido, Alasdair no sintió triunfo. Solo quedaba la siguiente parte del plan. Se acercó al árbol y ordenó: «Bajad, señorita, y traed a los niños con vos». Kenna sintió un leve temblor en los dedos cuando acarició la espesa cabellera rizada de Connor. Aún jadeaba por la emoción, por la certeza de que había estado a punto de perderlo. Sabía que el temor no se reflejaba en su rostro, pero su corazón latía con la misma violencia de una tormenta en el mar. Connor, con la mirada nublada y la voz entrecortada, apenas pudo murmurar: «Ese señorita. No debía haber bajado. Yo no valgo tanto. Debía quedarse en ese árbol». Los gemelos, ajenos al peligro que los rodeaba, lo rodearon con sus pequeñas manos, intentando infundirle algo de calma. Iona, más valiente que sus años, apretó la mano del gigante con una dulzura conmovedora. Kenna suspiró, y le sostuvo el rostro entre las palmas con firmeza, obligándolo a mirarla a los ojos. «No te habría abandonado, Connor. No digas necedades. Si eso te hace sentir mejor, no pienses que lo hice por ti, sino por mí misma. Mi corazón, mi alma y mi cabeza no me lo habrían perdonado si te hubiesen matado». Alasdair observaba la escena con el ceño fruncido. No podía comprender lo que veía. Aquel hombre, tan torpe como un oso herido, despertaba una lealtad inquebrantable en esa mujer. Era una devoción que desafiaba la lógica. «¿Quién sois para estos niños?», preguntó con un destello de curiosidad en la mirada. «¿Su niñera?». Kenna contuvo el aliento. No podía decirle la verdad. No podía revelar su lazo con los McLaurin, sabiendo que la faida, jurada enemistad entre ambos clanes, estaba escrita con sangre. «Sí. Soy su niñera». Alasdair arqueó una ceja. «Parecéis demasiado joven para hacerlo». «Tengo 20 años», respondió con firmeza. «Soy lo bastante mayor». El líder de los MacDonald hizo un ademán con la cabeza, como si aquello le importara poco. «Entonces vendréis con nosotros. En Dunbarwick no tenemos una niñera para los pequeños». Kenna sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies cuando él le sujetó el brazo. Se resistió, tirando de su propio cuerpo en un intento de librarse de él. «¿Y qué será de Connor?», exigió saber. Alasdair la miró con indiferencia. «Seguirá aquí». Kenna sintió un escalofrío de furia e impotencia recorrerle la espina dorsal. «Me rendí para salvarle la vida, no para dejarlo a merced de la furia de Fergus McLaurin. Si lo abandonamos aquí, lo estaré condenando a muerte». Alasdair se cruzó de brazos, observando los rostros de los niños. Supo en ese momento que había cometido un error. En los ojitos suplicantes de los gemelos, y en la silenciosa determinación de Iona encontró su propia derrota. Chasqueó la lengua y alzó la vista al cielo como si esperara una señal que justificara su debilidad. «De acuerdo», accedió con voz dura. «Puede venir con nosotros y jura que no causará problemas». Connor titubeó, pero al encontrarse con la mirada de Kenna, asintió con gravedad. Sus labios formaron la promesa que Alasdair exigía. No era un hombre de muchas palabras, pero su lealtad era su mayor virtud. Los hombres de Alasdair
lo miraron con recelo mientras montaba a caballo. Sabían que era un enemigo peligroso, aunque herido. Mientras tanto, los McDonald se apresuraban a borrar todo rastro de su paso por ese bosque. La última cosa que necesitaban era ser perseguidos por los McLaurin. El viaje a Dunbarwick comenzó con rapidez. Alasdair colocó a la pequeña Iona en su propio caballo, asegurándola frente a él, con un gesto instintivamente protector. Los gemelos montaron juntos, pero fue Kenna quien captó todas las miradas cuando, con naturalidad y determinación, subió a horcajadas a su yegua. El viento jugueteaba con su largo cabello rojo, que caía en una cascada de rizos rebeldes sobre su espalda, brillando como fuego bajo la luz del sol. Sus ojos, de un azul tan claro como el cielo de invierno, reflejaban una mezcla de dulzura y valentía inquebrantable. Había en ella una fuerza indomable, pero también una calidez que inspiraba confianza. Kenna no era una mujer que esperara permiso ni que dudara en tomar las riendas, y en ese instante, con la espalda erguida y la mirada fija en el horizonte, parecía hecha para cabalgar hacia el destino con la misma seguridad con la que enfrentaba la vida. Alasdair apenas logró apartar la vista de sus largas y bien formadas piernas. Maldijo en silencio su propia distracción y ordenó el avance. El camino a Dunbarwick transcurrió sin incidentes, pero la inquietud de Alasdair creció con cada milla recorrida. Todo había sucedido con demasiada facilidad. No había tenido que derramar sangre para lograr su cometido, y eso le inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sentía que algo los acechaba, que el destino aún no había mostrado su verdadero carácter. Kenna, por su parte, mantenía las riendas firmes mientras su corazón se agitaba con cada latido. Sabía quién era Alasdair MacDonald. Lo había sabido desde el primer instante en que sus ojos azules se fijaron en ella. Desde niña había escuchado historias de aquel hombre, el guerrero formidable que, tras perder demasiado, se había convertido en una sombra despiadada. Ahora era su prisionera. Y por la manera en que él la miraba, Kenna supo que su destino estaba sellado. Era solo cuestión de tiempo. El sol caía a plomo sobre la herradura cuando Andrew McKinnon se pasó el brazo por el rostro, secándose el sudor con la manga de su jubón. El calor sofocante hacía que el polvo del camino se pegara a su piel, y su paciencia se agotaba rápidamente. Si seguimos cabalgando a este ritmo, mataremos a los caballos, murmuró, lanzando una mirada irritada al cielo abrasador. Caleb, con el ceño fruncido y las manos crispadas sobre las riendas, escupió con desdén. ¿Y qué sugieres? Que nos detengamos y los dejemos escapar. Aún no hemos dado con ellos. El murmullo de los soldados a su alrededor dejó claro que compartían su frustración. La caza había sido larga y agotadora, pero rendirse no era una opción. Cuando supiste que los niños habían desaparecido de Don Rath, perdiste la cabeza, replicó Andrew, bajando la voz para evitar que los hombres captaran la desesperación que subyacía en sus palabras. ¿Y qué se supone que debía hacer? Caleb alzó una ceja desafiante. Fergus es un necio. Dejar que esos niños anden libres es como arrojar una bolsa de oro en medio del mercado y esperar que nadie la tome. Andrew suspiró, exasperado por la terquedad de su primo. Y correr como locos por el campo nos hace menos necios que Fergus. Esos mocosos no son indispensables. Andrew se mordía la lengua para no decir lo que realmente pensaba. Si los McKinnon no fueran tan codiciosos y desleales, tal vez contarían con un aliado que les facilitara las cosas. En cambio estaban rodeados de enemigos, y ahora, con Kenna y los niños en manos de los MacDonald, la situación se volvía más peligrosa. Así no lograremos nada, dijo finalmente, tratando de mantener la calma. Es mejor detenernos y reconsiderar nuestros próximos pasos. Andrew, el más sensato del grupo, asintió con gravedad. Tiene razón. Un plan mal ejecutado nos costará más que una noche de descanso. ¿Y tú qué sabes de buenas ideas? Callum se volvió hacia su hermano menor, James, con desdén. No eres más que un idiota sin cerebro. La discusión entre los hermanos se encendió de inmediato, pero Andrew los ignoró. Descendió de su montura con aire pensativo y llevó su caballo a beber agua. Al hacerlo,
Sus ojos se estrecharon al notar algo en la hierba. Se agachó, inspeccionando el suelo con atención. La tierra mostraba signos de lucha. Había rastros de pisadas revueltas y al apartar una brizna de hierba, halló pequeñas gotas de sangre aún pegajosas. No cabía duda, aquí se había librado un combate. Con un nudo en el estómago, siguió las marcas hasta encontrar la evidencia más clara de todas, las huellas de un grupo numeroso de jinetes que se alejaban en dirección a Dunbarwick. Volvió junto a los demás y con voz firme, anunció. Fueron los MacDonald. Han tomado a Kenna y a los niños. Callum frunció el ceño y se rascó el vientre, confundido. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Andrew le mostró las pruebas, mientras su mente trabajaba rápido. Alastair MacDonald sabrá enseguida quiénes son esos niños. Y una vez que su hermano los vea, no habrá duda. Andrew prorrumpió en una serie de imprecaciones. Malditos sean. Si Kenna es sabia, ocultará su verdadera identidad tanto como pueda. Pero si descubren quién es realmente. El silencio se cargó de tensión. Andrew terminó la frase que todos temían verbalizar. Si descubren que es la única heredera de Fergus MacLaurin, no la dejarán ir. La humillarán, la usarán y cuando terminen con ella, la entregarán a sus soldados. Callum apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. No permitiré que otro MacDonald toque lo que es mío. No era tuya, como tampoco lo era Elspeth, intervino James, esquivando por poco el golpe de su hermano mayor. Kenna es más que su pureza, intervino Andrew con severidad. Es nuestra única llave para forjar una alianza con los MacLaurin. La virginidad de Kenna es el menor de nuestros problemas, señaló Andrew con frialdad. Lo importante es que los MacDonald ahora tienen la ventaja. Si Fergus se niega a pagar el rescate, su honor quedará en entredicho. Andrew asintió, sombrío. Necesitamos tiempo para preparar nuestro siguiente movimiento. Y ahora, el tiempo se ha vuelto nuestro peor enemigo. Capítulo 4. A veces amar significa soltar y otras significa luchar hasta el final. Anónimo. La noche caía sobre Dunbarwick con un manto de sombras, y el viento que azotaba las torres de la fortaleza parecía susurrar advertencias a quien supiera escucharlas. Kenna permanecía en un rincón de la estancia donde la habían encerrado, los puños apretados en el regazo y el corazón latiéndole en el pecho como el tambor de una guerra que aún no había comenzado. Sabía que su seguridad pendía de un hilo y que debía actuar con cautela si quería sobrevivir. Las puertas se abrieron con un crujido ominoso, y una figura alta y esbelta apareció en el umbral. Sir Alastair MacDonald, con su porte imponente y su mirada penetrante, cruzó la habitación con pasos mesurados. A su lado, un hombre de expresión severa y con el ceño fruncido, como si la mera presencia de Kenna fuera un insulto a su linaje. «Así que esta es la mujer que hemos traído», murmuró Alastair, con un tono que oscilaba entre el interés y el desdén. Kenna no respondió. Sabía que cualquier palabra dicha en el momento equivocado podría delatar su verdadera identidad. Mantuvo la mirada baja, como si no fuera más que una simple doncella aterrada. «Parece asustada», intervino el otro hombre, su voz impregnada de duda. «¿Y cómo no habría de estarlo?», respondió Alastair con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No todos los días, una mujer se encuentra prisionera en una fortaleza enemiga». Kenna reprimió un escalofrío y respiró hondo. Sabía que Alastair no era un hombre fácil de engañar. Debía mantener su papel, aferrarse a su mentira con la fuerza de quien se aferra a la vida misma. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, inclinándose ligeramente hacia ella. «Moira», respondió, eligiendo el primer nombre que se le vino a la mente. Los ojos de Alastair se entrecerraron apenas, sopesando su respuesta. «¿Moira?», repitió, como si probara el nombre en su lengua. «Un nombre común para tiempos peligrosos. ¿Eres la nodriza de los niños?». Kenna asintió con un leve movimiento de cabeza, sin atreverse a decir más de lo necesario. «Curioso», prosiguió Alastair, cruzándose de brazos. «Porque según mis informes, la nodriza de los niños de Dunrath es una anciana entrada en años».
¿Y tú? Sus ojos recorrieron su rostro con fría meticulosidad. No pareces encajar con esa descripción. Kenna sintió cómo el aire se volvía denso a su alrededor. Sabía que cada palabra, cada gesto, era crucial en aquel juego peligroso. Era su nodriza, dijo con la voz apenas un susurro. Pero ya no los cuido más. Solo los acompañaba por órdenes de su señor. Alasdair pareció meditar sus palabras. El otro hombre, aún con el ceño fruncido, gruñó con impaciencia. No tiene sentido que hayan traído a una simple criada junto con los niños. No, si no tiene un valor oculto para ellos. Alasdair giró sobre sus talones y se acercó a la ventana. Miró la negrura de la noche antes de volver la vista hacia Kenna. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz, dijo en tono meditabundo. Y cuando lo haga, más te valdrá que no nos hayas mentido. Kenna tragó saliva, sintiendo que la red a su alrededor se cerraba poco a poco. Sabía que debía mantenerse firme, porque su vida dependía de ello. La verdadera batalla apenas comenzaba. Alasdair MacDonald avanzó por el gran salón de Dunbarwick con la seguridad de quien se sabe vencedor, pero apenas había dado unos pasos, cuando una voz cargada de ira lo detuvo en seco. «Que seas maldito, Alasdair», rugió Tormod, su rostro encendido por el enojo y la bebida. Se levantó tambaleante de su asiento, apoyándose en la mesa. «¿Cómo osaste dejarme aquí?» Alasdair lo miró con frialdad antes de responder. Su voz era tan afilada como su espada. «No habría sido de gran ayuda, Tormod. Bebe menos y quizá la próxima vez puedas acompañarnos». Pero Tormod ya no lo escuchaba. Sus ojos estaban clavados en la otra esquina de la sala, donde una mujer ayudaba a un hombre herido a sentarse. Kenna, con gestos cuidadosos y tiernos, limpiaba las heridas de Connor. Su presencia en aquel lugar parecía haber paralizado a Tormod. El hombre dio unos pasos inseguros hacia ella, con las manos temblorosas extendiéndose como si quisiera tocar un espejismo. Elspeth susurró con voz entrecortada. Pero entonces sacudió la cabeza con pesar y se frotó las sienes. «No, soy un necio. Elspeth está muerta. Por un instante, mis deseos nublaron mi razón. Tú debes ser Kenna, su hermana». Un leve jadeo escapó de los labios de Kenna. De repente sintió que el tiempo se agotaba, que su vida había sido puesta al descubierto en un abrir y cerrar de ojos. Su mirada se posó en los niños que, asustados, se refugiaban a su lado. Al contemplar el rostro de Tormod, vio los mismos ojos azules que iluminaban los semblantes de los gemelos, los mismos rizos cobrizos que enmarcaban la carita de Iona. El modo en que la mirada de aquel hombre se posó sobre los pequeños con un amor exacerbado por la separación, disipó cualquier duda. El amante de su hermana había sido Tormod MacDonald. La sangre de Kenna se heló. Comprendió en ese instante por qué Elspeth había ocultado la identidad del padre de sus hijos. «¿Hermana?», siseó Alasdair, tironeando a Tormod del brazo para obligarlo a enfrentarlo. «¿Has dicho hermana?» «Sí». «Kenna», confirmó Tormod mirándola de nuevo. «Eres muy parecida a Elspeth, aunque ahora que la sorpresa inicial ha pasado, veo las diferencias». «Lo siento mucho, Kenna», su voz se tornó grave, sincera. «A tu pobre hermana solo le causé sufrimiento». La tristeza en su tono le encogió el corazón a Kenna. «No. Elspeth fue feliz, muy feliz con ustedes y con los niños». «Dijiste que era su niñera», espetó Alasdair, su mirada feroz clavada en ella. «Mentiste. Eres Kenna McLaurin, la sobrina y heredera de ese bastardo asesino, Fergus McLaurin». «Sé perfectamente quién soy», replicó Kenna, manteniendo la cabeza en alto a pesar de que la estatura de Alasdair la eclipsaba. «No he mentido. Ustedes me preguntaron qué era para los niños, no quién era yo. Respondí con la verdad, soy su niñera. Omití unos pocos detalles». Con gesto digno, tomó el paño húmedo y continuó limpiando las heridas de Connor. «¿No soy acaso quien los cuida?», preguntó con suavidad a los pequeños. «¿No ayudaba a vuestra madre cuando el Señor la llamó a su lado? ¿No velaba por ustedes cuando ella no podía hacerlo?». Los niños asintieron con sus cabecitas, y Kenna lanzó una mirada desafiante a Alasdair.
Hacía lo que una niñera hace. ¿Cómo he mentido, entonces? Pero Alasdair no se dejaba impresionar. Sí quería a esos niños, dijo su tono gélido. Nunca dejaría que ningún MacDonald creciera en manos de un McLaurin. Aún son pequeños. Aún estamos a tiempo de limpiar la corrupción de su sangre. Kenna sintió la ira arder en su pecho. Aunque despreciaba los métodos de su tío, seguía siendo una McLaurin. Las palabras de Alasdair la hirieron como un latigazo. Sin pensarlo, arrojó el trapo al suelo y lo encaró con furia. Oh, claro. Seguro que la crianza de los niños es vuestra mayor preocupación, dijo con sorna. Mucho mejor que aprendan a ser sanguinarios y despiadados como vos. El golpe la tomó por sorpresa. Un abismo de silencio cayó sobre la sala, mientras Kenna se tambaleaba y caía al suelo. Connor rugió de ira, pero antes de que él o cualquier otro hombre pudiera moverse, una pequeña figura se lanzó sobre Alasdair con una rapidez sorprendente. Thorin, con sus ojitos llameantes de indignación, descargó un puño sobre la parte más vulnerable de su anatomía. Alasdair se dobló en dos con un gruñido ahogado, mientras el niño lo miraba con los puños en las caderas y una expresión fiera. «Espero haberte arruinado para siempre», gritó con voz temblorosa de rabia. «Vuelve a tocar a la tía Kenna, y te juro que te arranco eso y te lo meto en la oreja». Hubo un momento de absoluto silencio. Luego Kenna rompió en carcajadas, pronto seguidas por los niños, Connor y hasta algunos guerreros. Incluso Alasdair, a pesar del dolor, sintió que una sonrisa se formaba en sus labios. El silencio cayó como un manto sobre la habitación, mientras los niños intentaban asimilar la revelación. Iona fue la primera en reaccionar, inclinando la cabeza hacia un lado, como si quisiera estudiar mejor el rostro de Tormod. «Tía Kenna nos ha explicado lo que le pasó a mamá», dijo con la inocencia propia de su edad. «Tía Kenna dice que ante los ojos de Dios, nuestro nacimiento no es un pecado, porque mamá lo hizo por amor. Dios comprende el amor». La niña extendió una pequeña mano y acarició la de Tormod, que aún permanecía cerrada en un puño. Su sonrisa dulce iluminó su rostro y pareció atenuar la tensión del hombre, que mantenía un gesto pétreo y pálido. «No debéis estar tristes por nosotros», continuó Iona con dulzura. «Tía Kenna dice que cuando muramos volaremos también a los brazos del Señor, como mamá. El Señor tiene brazos muy grandes». Por un instante, Tormod la estrechó con fuerza contra su pecho, su rostro marcado por la emoción y los ojos anegados de lágrimas. «Espero que mamá no se enoje si no volamos a los brazos del Señor demasiado pronto», añadió la pequeña, con la espontaneidad de los niños. «No», su voz tembló ligeramente cuando deshizo el abrazo. «A vuestra madre no le importará esperar otros 100 años o más». Alasdair, que había estado observando la escena en silencio, intervino con suavidad. «¿Hay algo más que no sepamos?». Rhys asintió y miró a su hermano antes de responder. «Mamá decía que Thorin y yo nos parecíamos a nuestro padre, salvo por el color del cabello», dijo, lanzando una mirada fugaz a Tormod. «Es Iona quien tiene el pelo como él. Una vez nos dijo que era mejor que no nos vieran demasiado», agregó Thorin, con una madurez impropia de su edad. «Temía que alguien, al mirarnos, descubriera quién era nuestro padre». Alasdair frunció el ceño y se inclinó levemente hacia el niño. ¿Porque había quienes querían verlo muerto? Thorin asintió con seriedad. «El abuelo, el tío McLaurin y Callum MacKinnon», enumeró sin vacilar. «Los MacKinnon estaban muy enojados con nuestro padre. Aún lo están». ¿Por qué les importaba tanto a los MacKinnon que Elspeth McLaurin tuviera un amante?, preguntó Alasdair, notando la tensión que se apoderaba de Kenna. Iona lo miró con el brillo de una niña que entiende más de lo que aparenta. «Callum MacKinnon iba a comprometerse con mamá. ¿Verdad, tía Kenna?». Sin esperar confirmación, prosiguió con la naturalidad de quien cuenta un simple hecho. «Todo estaba ya decidido, pero luego mamá tuvo a los gemelos. Tía dice que mejor así, porque mamá nunca habría tenido hijos con un hombre que tiene los labios como sanguijuelas». Alasdair apenas pudo contener la carcajada al ver a Kenna bajar la mirada y enrojecer.
Rhys, sin preocuparse por las reacciones ajenas, sonrió con picardía. Sí, labios como sanguijuelas, confirmó con tono divertido. Tía Kenna dice que ser besada por Callum McKinnon es como tener una enorme sanguijuela pegada en la boca. Las carcajadas estallaron entre los hombres de Alasdair, y por un momento, la gravedad de la conversación se disipó en medio de la burla. Pero Alasdair no reía solo por la descripción grotesca. Se regocijaba con la idea de que Callum McKinnon, a quien odiaba profundamente, había perdido a su primera prometida por culpa de Tormod, y ahora podía perder a la segunda por su culpa. Kenna sintió un escalofrío al comprender qué era lo que divertía tanto a Alasdair. Lo peor de todo era que esa risa tan franca y masculina despertaba en ella una sensación tan desconocida como inquietantemente placentera. No creo que seas una buena esposa para Callum McKinnon, musitó Alasdair, con un tono seductor que se deslizó por la piel de la joven como un roce involuntario. Eso debería alegrarte, contestó Kenna, buscando mantener la compostura. De hecho, si haces lo que tienes en mente, quizá ese matrimonio nunca se celebre. Alasdair arqueó una ceja y su sonrisa adquirió un matiz más peligroso. Sí, me agradaría verte atormentar a Callum McKinnon. Necesitan esa alianza, pero no dudo que odiará tener que casarse contigo después de que yo. Oh, paciencia, interrumpió Kenna con una sonrisa amarga. Estoy segura de que Callum ya se arrepiente de haberme elegido. Pero poco importa. Alasdair la observó con renovado interés, aunque la conversación fue interrumpida por Connor, quien, entre risas, relató cómo Kenna había apuñalado a McKinnon cuando intentó colarse en su habitación. Alasdair volvió su atención a Kenna y atrapó su muñeca con suavidad, atrayéndola hacia él. Pequeña fiera, susurró con una mezcla de burla y admiración. Espero que no intentes lo mismo conmigo. Los ojos oscuros de Kenna centellearon con furia. Si alguna vez tengo la oportunidad, MacDonald, os aseguro que mi cuchillo encontrará un lugar mucho más doloroso donde clavarse. Alasdair rió suavemente antes de volver la mirada a los niños. Pequeños, ¿quieren saber quién es su padre? Los gemelos asintieron con un ligero destello de ansiedad en sus ojos infantiles. No sucederá nada que lo ponga en peligro, aseguró Alasdair. Luego, con un gesto, señaló a Tormod. Permitidme presentaros a vuestro padre, Tormod MacDonald. Capítulo 5. A veces, el enemigo más peligroso es el que se esconde en nuestro propio corazón. Anónimo. Thorin se cambió de camisa en la pequeña habitación que compartiría con Rhys. Sus dedos nerviosos jugueteaban con los botones mientras miraba de reojo a Kenna, que estaba sentada en la gran casapanca de roble junto a la ventana. Sostenía a Iona en su regazo y deslizaba suavemente un cepillo por los cabellos de la niña, enredados por el día. Su expresión era serena, pero en su interior, Kenna maldecía la impulsividad de Alasdair. Una noticia como aquella debía haberse revelado con cuidado, no arrojada de golpe como una llama en un pajar seco. ¿Es realmente nuestro padre, tía Kenna?, preguntó Thorin de repente, con la voz tensa por la incertidumbre. Para mí lo es, nos parecemos tanto a él. Pero, ¿estás segura? Kenna contuvo un suspiro y terminó de desenredar el cabello de Iona antes de responder. Sí, Thorin. Es vuestro padre. El muchacho frunció el ceño. Pero, ¿cómo puedes saberlo con certeza? Porque lo vi en su mirada, respondió ella con suavidad. Los observaba como si no pudiera hacer otra cosa, como si su corazón lo llamara a ustedes. Un hombre puede mentir con palabras, Thorin, pero no con los ojos. Y en los suyos vi un amor imposible de fingir. No podría mirarlos así si no fueran sus hijos. Rhys, que se encaramaba en su lado de la cama, intervino con la voz grave para su edad. Si nos ama tanto, ¿por qué no vino por nosotros cuando mamá murió? Kenna cerró los ojos por un instante. Sabía que esa pregunta llegaría y que no había una respuesta que no doliera. Se acomodó en el lecho junto a ellos y acarició el cabello rizado de Rhys. Oh, pequeño. Hay muchas razones para eso. Los MacDonald y los McLaurin han sido enemigos por generaciones.
Don Rath, el hogar en el que crecieron, fue una vez una fortaleza de los MacDonald, antes de que vuestro tío se apoderara de ella con engaños y sangre. La lucha entre nuestras familias ya había comenzado cuando vuestro padre conoció a vuestra madre. No podía hablar de ella ni de ustedes, igual que ella no podía decir su nombre. Y además, vuestro padre ya estaba casado. El silencio llenó la estancia. Thorin se encogió sobre sí mismo y murmuró: si se supiera que tenemos sangre MacDonald, nunca habríamos estado a salvo entre los McLaurin. Y si lo supieran los MacDonald, tampoco sería seguro para nosotros. Exactamente. Kenna le dedicó una sonrisa triste y besó la frente de los niños. Pero ahora están juntos, como siempre debieron estar. ¿Y tú?, preguntó Thorin en un murmullo. ¿Qué será de ti? Kenna disimuló la punzada de angustia que sintió ante esa pregunta. Pagarán el rescate y me liberarán. Pero eso significa que volverás a Don Rath, se lamentó Rhys. Queremos estar contigo. No, la voz de Kenna resonó firme. Ustedes pertenecen a su padre. Yo los he tenido conmigo desde que nacieron. Ahora le toca a él. Pero, ¿no puedes quedarte?, suplicó Iona, abrazándola con fuerza. No, pequeña. No hay lugar para mí aquí. Quizás, cuando la lucha entre nuestras familias termine, podamos encontrarnos de nuevo. Rhys apretó los labios y sus ojos centellearon con determinación. Si nuestro padre permite que el Señor te haga daño, lo odiaré. Kenna se inclinó y le levantó el mentón con dulzura. No, Rhys. No puedes odiarlo. Tormod MacDonald es vuestro padre. Fue el hombre al que vuestra madre amó, y ustedes llevan su sangre. No es él el Señor, Alasdair lo es. Un hombre debe obedecer a su Señor, aunque no esté de acuerdo. No juzguen a su padre por los actos de Alasdair. Iona alzó la manita y rozó la mejilla amoratada de Kenna con un gesto tembloroso. Pero te golpeó. Kenna forzó una sonrisa. No es la primera vez. Ni será la última. Fergus y Callum McKinnon también lo han hecho cuando he dicho algo que no debía. Tengo una lengua afilada, pequeña, que suele meterme en problemas. Pero no teman por mí. Alasdair no me matará, valgo mucho más viva. Cuando se puso de pie, dispuesta a llevar a Iona a su habitación, se detuvo de golpe. En el umbral estaba Tormod observándola. No sabía cuánto había escuchado, pero sus ojos reflejaban algo más que gratitud. Kenna lo vio extender los brazos hacia Iona, con un gesto vacilante. La niña dudó un instante antes de dejarse abrazar por su padre. Mientras los observaba, Kenna supo que había tomado la decisión correcta. Los niños le pertenecían a él, y Tormod los amaba de verdad. La noche avanzaba, y con ella la certeza de que el destino ya estaba escrito. Capítulo 6. El amor sin sacrificio es solo un deseo pasajero. Anónimo. Cuando Kenna alzó la copa para llevarse otro sorbo de vino a los labios, la puerta de la estancia se abrió con firmeza, y la imponente figura de Alasdair MacDonald llenó el umbral. La tenue luz de las velas proyectaba sombras en su rostro severo, dándole un aire aún más inescrutable. Kenna lo observó sin moverse, con la vista ligeramente enturbiada por el alcohol, pero con la mente aún lo bastante alerta como para no permitir que la inquietud se apoderara de ella. Sus dedos se crisparon levemente alrededor del cáliz, mientras el hombre avanzaba con la seguridad de un conquistador que entra en su propio dominio. «Aún vestida», murmuró Alasdair, con un destello de ironía en la voz. Kenna alzó la barbilla en un gesto de desafío y apoyó el cáliz en el borde de la mesa con un leve tintineo. ¿Acaso esperabais encontrarme desnuda y dispuesta para vos?, respondió con desdén. Las comisuras de los labios de Alasdair se curvaron apenas, pero no permitió que el atisbo de sonrisa se expandiera del todo. «No, señorita McLaurin», contestó con suavidad, sentándose junto a ella con la confianza de quien no teme a nadie. «En realidad, esperaba encontrarte armada hasta los dientes y con deseos de cortar mi garganta». Kenna parpadeó, sorprendida por el tono de su voz, que contenía una nota de diversión inesperada. Su reacción la irritó.
Él no la tomaba en serio, o quizás sí, pero con la superioridad de quien cree tener el control absoluto de la situación. Se levantó de golpe, sintiendo la necesidad de poner distancia entre ellos. Sus pies descalzos se deslizaron sobre la fría piedra del suelo mientras caminaba hacia la angosta ventana, desde donde los campos de cebada de Dunbarwick se mecían bajo la pálida luz de la luna. «El vino parece haberte dado valentía», comentó el Asder, cruzando los brazos sobre su amplio pecho. Kenna no se volvió a mirarlo. Observó el reflejo de la luna sobre los campos y dejó escapar un suspiro apenas audible. «No es valentía», dijo con voz serena. «Es resignación». El silencio que se extendió entre ambos fue espeso, cargado de emociones contenidas y de palabras no pronunciadas. Alasdair se levantó despacio y se acercó a ella, cada uno de sus pasos resonando con gravedad en la estancia. Cuando estuvo a su lado, no intentó tocarla ni imponer su presencia, pero la proximidad de su cuerpo irradiaba una calidez peligrosa. «Podría serlo más fácil para ti», susurró él, su aliento rozando su sien. Kenna cerró los ojos un instante, sintiendo la lucha interna que hervía dentro de ella. La razón le decía que debía mantener su corazón blindado, que aquello no era más que un juego de poder en el que su única arma era la indiferencia. Pero su cuerpo traidor respondía a la cercanía de Alasdair, de un modo que la aterraba. «No cometáis el error de creer que podéis doblegarme con palabras dulces, mi señor», musitó con fiereza, girándose finalmente para enfrentarlo. Los ojos de Alasdair, de un azul acerado, la escrutaron con una intensidad que le robó el aliento. Durante un instante que pareció eterno, ninguno de los dos se movió. Fue él quien con un leve asentimiento rompió la tensión. «Muy bien, Kenna. Si prefieres que sea una batalla, así será», declaró con una media sonrisa. Y con esa última sentencia, la noche se cerró sobre ellos, dejando en el aire la promesa de un duelo que ninguno estaba dispuesto a perder. Capítulo 7. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Kenna despertó con un sobresalto, el eco de su propio grito ahogado resonando en la habitación en penumbra. Había soñado con Connor, encadenado en una mazmorra oscura, susurros de súplica escapando de sus labios heridos. Aún con el corazón latiéndole en el pecho, se incorporó con rapidez y tanteó la prenda más cercana sobre la cama, una camisola de lino. Se la puso a toda prisa, sin importarle que apenas le llegara a las rodillas. Su instinto la impulsaba a moverse, a buscarlo, a entender si lo que había visto en su sueño era un presentimiento o un simple engaño de la noche. Al dar un paso, sintió un peso inerte a sus pies. El hombre estaba allí, tendido en el suelo. Su respiración era pausada, pero un leve gemido escapó de sus labios cuando comenzó a moverse. Kenna sintió un alivio fugaz al saber que no lo había herido de gravedad, aunque el temor pronto le recorrió la espina dorsal. No había logrado dejarlo inconsciente del todo. Lo sorteó con cautela y dirigió la vista hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, un murmullo detuvo su avance. «No tenías por qué golpearme tan fuerte, muchacha», dijo él con un tono de queja ronca. Kenna se volvió con el ceño fruncido, dispuesta a no demostrar flaqueza. «No tenías por qué irrumpir en mi habitación». El hombre se incorporó lentamente apoyando un codo en el suelo, mientras su mirada la recorría con un destello de incredulidad y algo más que ella no quiso identificar. «Si hubieras gritado, alguien habría venido. Pero no lo hiciste». Kenna sintió un escalofrío recorrerle la piel. Apretó los labios, conteniendo la furia y el desconcierto que pugnaban por salir a la superficie. Se obligó a mantener la cabeza en alto. «No confundas mi silencio con aceptación». El hombre sonrió, una expresión ladeada, sin rastro de burla, sino con una serena curiosidad. «Entonces, ¿con qué debo confundirlo?». Kenna no respondió. Se limitó a rodearlo con paso firme, su objetivo claro en su mente. Tenía que salir de allí. Asegurarse de que Connor estaba a salvo. Y sobre todo, no perderse en la incertidumbre que aquel hombre despertaba en su interior. Bajó los angostos escalones en espiral, con el corazón latiéndole en la garganta.
A medio camino, se encontró de frente con Tormod y varios hombres de los MacDonald, quienes salían de la gran sala. La sorpresa en sus rostros le indicó que no era común ver a una mujer con su cabello desordenado y apenas cubierta, corriendo por los pasillos de Dunbarwick. Pero no tenía tiempo para el pudor. Su mente solo pensaba en Connor. ¿Dónde está Connor?, preguntó con urgencia. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Tormod abrió la boca, pero no dijo nada. Kenna sintió que la desesperación la dominaba. «Díganmelo, maldita sea», bramó sintiendo la sombra de Alasdair acercándose tras ella. «Yo lo sé», intervino Tara, que había salido también de la sala. Sus ojos reflejaban una determinación insólita. Kenna vaciló. «¿No intentas engañarme?» «No. Sé que estás preocupada por él. Esto no es una trampa». Las palabras parecían sinceras, y no había tiempo para dudas. «Entonces llévame con él, te lo ruego». Tara asintió y echó a correr hacia los soterráneos. Kenna la siguió de inmediato. Tomó una antorcha de la pared, y se la entregó a la sirvienta antes de que ambas comenzaran a descender los escalones húmedos y angostos que llevaban a las celdas. La voz airada de Alasdair resonó en el corredor superior, ordenando a sus hombres que las detuvieran. Kenna apresuró el paso, sintiendo la frialdad de la piedra filtrarse en su piel desnuda. Un grito de terror perforó la penumbra del pasillo. Kenna lo reconoció de inmediato. Connor. El sonido de botas apresuradas indicó que Alasdair y los suyos también lo habían escuchado y se dirigían hacia ellas. Kenna sintió la desesperación oprimirle el pecho. Al llegar frente a la celda, la imagen la paralizó. Connor se movía en círculos, sus manos sangraban al intentar excavar en la piedra. Murmuraba incoherencias entre sollozos, absorto en su propio tormento. Tara se apresuró a buscar la llave en el manojo colgado en la pared. Kenna, en tanto, trató de hacer que su voz llegara hasta él a través de la angosta ventanilla de la puerta. «Connor, soy Kenna. Estoy aquí». El hombre alzó la vista, su rostro cubierto de lágrimas y suciedad. Sus ojos reflejaban una angustia insondable. Estoy en el hoyo. Me han vuelto a enterrar». «No, amigo mío, no estás en el hoyo. No estás en la caja. Mira la luz, Connor. He venido a sacarte de aquí». Tara al fin encontró la llave adecuada y abrió la puerta. Kenna dio un paso adelante, pero antes de que pudiera entrar, una mano de hierro la aferró por el brazo. «Él no está bien», advirtió Alasdair con una mirada grave. Kenna lo ignoró y se soltó de su agarre. Avanzó hacia Connor con cautela, permitiendo que la luz de la antorcha iluminara el pequeño calabozo. «Mira, Connor, aquí hay luz. Ya no estás en la oscuridad. Estás conmigo». Los sollozos del hombre menguaron poco a poco. Sus ojos recorrieron la celda hasta fijarse en la puerta abierta. «¿Ese soy libre, señorita?», preguntó con un hilo de voz. Kenna volvió la mirada hacia Alasdair, desafiante. Él exhaló pesadamente y asintió con la cabeza. «Sí, eres libre». Kenna le dedicó una sonrisa a su amigo y le tendió la mano. «Ven conmigo». Connor titubeó antes de aferrarse a ella. Con una suavidad inusitada, Angus se acercó y se ofreció a ayudarle. «Yo me haré cargo de él», dijo con voz firme. Alasdair asintió y cuando Kenna pasó junto a él, la sujetó de nuevo del brazo. «Angus cuidará de Connor», susurró. «Ahora tú vienes conmigo». Kenna le sostuvo la mirada. Pero no tuvo oportunidad de protestar, pues Alasdair la guió con firmeza hacia las escaleras, lejos de los soterráneos. Desde la entrada de las mazmorras, los hombres observaban la escena en silencio. Alasdair, con los brazos cruzados sobre el pecho, estudiaba el rostro de la joven. En su mirada se mezclaban admiración y fastidio. Kenna era una criatura demasiado impetuosa, demasiado libre. Y sin embargo, había algo extraordinario en la forma en que lograba devolver la razón a un hombre roto. «Llevaré a Connor a un lugar seguro», declaró Angus con voz firme. Kenna se volvió hacia Alasdair. Sus ojos oscuros lo desafiaron, buscando una confirmación.
Él no respondió de inmediato. Un largo instante de tensión pasó entre ellos antes de que él asintiera con una leve sonrisa irónica. Está bien, muchacha. Has ganado. Pero ahora vienes conmigo. Detrás de ellos, las carcajadas de Tormod y sus hombres resonaban por la cámara. No tardaron en llegar hasta los oídos de Alasdair, quien con el ceño fruncido, aceleró el paso mientras el eco de aquella risa zumbaba a su alrededor. No esperó respuesta. Le agarró el brazo y la condujo fuera, dejando atrás las risas ahogadas de los hombres. Una vez en la habitación, cerró la puerta con un golpe seco. Kenna se apartó con elegancia, sin dejarse intimidar. Alasdair la miró con ojos brillantes, y una sonrisa fugaz apareció en sus labios al verla tomar una copa de vino y bebérsela con inesperada naturalidad. No tan rápido, querida, comentó con diversión. Ella se sentó en la cama, cruzando las piernas con indiferencia. No me apetece pasar la noche con un hombre inconsciente, respondió con una sonrisa desafiante. Alasdair rió, un sonido bajo y profundo que pareció vibrar en el aire. Se acercó a ella con la gracia de un depredador que evalúa a su presa. Pero Kenna no parecía tener miedo. No bajó la mirada ni retrocedió. La llama en la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra, envolviéndolos en una atmósfera irreal, suspendida entre la tensión y el deseo. Eres diferente a cualquier otra mujer que haya conocido, murmuró él, acercándose aún más. Kenna sonrió, inclinando ligeramente la cabeza. Y vos no sois el monstruo que queréis hacer creer que sois. Él extendió una mano y le acarició el rostro con la punta de los dedos. Su tacto era apenas un roce, como si estuviera decidiendo si ceder o contenerse un instante más. ¿Estás tan segura de eso, muchacha? Kenna sintió un escalofrío recorrerle la piel, pero no se apartó. Sus cuerpos estaban tan cerca que podía sentir el calor de él filtrarse a través de su vestido. Era un juego peligroso, uno que ambos conocían bien. El honor de sus clanes colgaba entre ellos como una barrera invisible, un recordatorio de que ceder al deseo significaba más que una simple noche de placer. Y sin embargo, la atracción latía como un tambor de guerra, cada vez más difícil de ignorar. El corazón de Kenna latía con fuerza en su pecho, pero su sonrisa no vaciló. Jugaría hasta el final sin miedo. Después de todo, la libertad no era solo una huida, sino la capacidad de elegir su propio destino. Él deslizó los dedos por su mandíbula, bajando hasta su cuello, sintiendo su respiración acelerarse. Kenna entreabrió los labios, su resistencia quebrándose como un fino cristal. Esto no debería estar pasando, susurró, aunque no hizo ademán de moverse. Pero está pasando, respondió Alasdair con voz ronca, justo antes de inclinarse y rozar su boca con la suya. El primer beso fue contenido, un roce apenas perceptible, como el roce de una pluma contra la piel, pero la chispa que estalló entre ellos encendió algo salvaje y urgente. Un temblor les recorrió al unísono, y el juego terminó en ese instante. Alasdair profundizó el beso, atrapando sus labios con una mezcla de ternura y hambre reprimida. El calor se expandió entre ellos como una llama avivada por el viento. Su respiración se entrecortó cuando ella respondió, sus bocas explorándose con una avidez creciente. Sus dedos se aferraron a su ropa, buscando sostenerse en medio de la tormenta de sensaciones que los envolvía. El mundo se desvaneció. Solo existía el sabor de su piel, el ritmo entrecortado de su aliento, la intensidad con la que sus cuerpos parecían atraerse, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo por ese momento. Capítulo 8. La venganza es un plato que se sirve frío. Cuando Tara se asomó a la puerta, su semblante se ensombreció. Sabía que Kenna debía haber dormido en esa habitación, pero la cama permanecía intacta. Era imposible. Estaba segura de que la muchacha no se hallaba con los niños, pues Tormod había sido quien los había vestido y acompañado a la gran sala. Tampoco estaba con Connor, quien permanecía bajo la vigilancia de Angus. La incertidumbre la golpeó con fuerza, acelerándole el corazón. Con creciente inquietud, Tara descendió a la gran sala,
donde encontró a Tormod, que se disponía a dirigirse a las habitaciones de Alasdair. ¿Cómo está la muchacha?, preguntó el hombre, notando la expresión alterada de Tara. ¿Está herida? ¿O quizás se siente abatida? Tara, incapaz de formular una respuesta clara, murmuró. No lo sé. Tormod la miró con el ceño fruncido. ¿Cómo que no lo sabes?, insistió, sacudiéndola suavemente. Tara habla. No lo sé porque no logro encontrarla, confesó ella, retorciéndose las manos, visiblemente alterada. ¿No logras encontrarla?, repitió Tormod, su tono tornándose grave. No. No ha usado la cama que le preparamos, y tampoco está en los cuartos de los niños. Por todos los santos. ¿Crees que haya conseguido escapar? Tara vaciló, mordiéndose el labio inferior. ¿Escapar sin llevarse a Connor?, preguntó, sus palabras cargadas de duda. Tormod frunció el ceño, su mirada oscureciéndose de súbito. Un pensamiento inquietante cruzó su mente. Alasdair, susurró con una repentina tensión en la voz. Tara lo miró con incomprensión por un instante, hasta que el mismo pensamiento se deslizó en su mente. ¿Y si Kenna había intentado luchar por su honor? ¿Y sí? Sin esperar más, siguieron juntos el camino hasta las habitaciones de Alasdair. La ansiedad de Tara se transformó en un nudo en la garganta. Un terrible presentimiento la asaltó, acelerando su paso tras Tormod. Al llegar, Tormod se detuvo en seco en el umbral, su espalda ancha impidiendo el acceso de Tara. La muchacha, impaciente, se inclinó para espiar la escena y quedó petrificada. Alasdair y Kenna yacían en la cama, envueltos en una intimidad que pocas veces se había visto reflejada en el rostro del señor de Dunbarwick. La cabeza de Alasdair reposaba contra el cuello de la joven, y su mano descansaba sobre su pecho desnudo. Las piernas de ambos estaban enredadas bajo las sábanas. La expresión del hombre, desprovista de la habitual dureza, revelaba una serenidad desconcertante. Era imposible ignorar la evidencia de lo que había ocurrido entre ellos. Un sentimiento desconocido asaltó a Tormod al ver aquella escena. Algo parecido a la envidia se mezclaba con su asombro. Hacía años que no veía a su hermano tan relajado. Pero más que la sorpresa de verlo en ese estado, lo que más lo impactó fue el hecho de que hubiese permitido a Kenna compartir su lecho. Tormod sonrió casi sin darse cuenta, cuando observó a su hermano empezar a despertar. Alasdair abrió los ojos y en cuanto reconoció la silueta que lo abrazaba, un destello de posesión brilló en su mirada. Sus ojos recorrieron los contornos familiares del cuerpo de Kenna, la suave curva de sus pechos, la delicadeza de su piel. La pasión de la noche anterior aún ardía en su interior, una llama que amenazaba con encenderse nuevamente. Lentamente, deslizó un dedo sobre la piel de la joven, observando cómo su cuerpo reaccionaba de inmediato a su toque. Sonrió con satisfacción. Sin embargo, el placer del momento se vio interrumpido por un murmullo soñoliento de Kenna, quien con un ademán perezoso apartó su mano y murmuró: «Déjame en paz, impetuoso. Por todos los cielos. ¿Acaso no tienes límite?». Desde la puerta, una risa ahogada resonó en la estancia. Alasdair alzó la vista con expresión severa y descubrió a Tormod y Tara espiando. Su sonrisa se tornó en una mueca de desaprobación, aunque no logró ocultar del todo el destello de diversión en sus ojos. Con un simple ademán de su mano, ordenó a sus inoportunos espectadores que se retiraran. No quería que nadie presenciara lo que planeaba hacer. Mientras Tormod y Tara se alejaban en silencio, la joven sirvienta no pudo evitar expresar su preocupación en voz baja. «Esto no es bueno». «No», concordó Tormod, su voz grave reflejando sus pensamientos. «No lo es». Tara suspiró. Es un alivio que la joven McLaurin no haya sido herida ni atemorizada, pero el placer que el señor ha encontrado en ella es lo que me preocupa. Ella es una McLaurin. Debe ser rescatada por su familia y enviada lejos de aquí. Tormod asintió, pero no dijo nada. Una sombra cruzó su mirada. En su interior, sabía que Alasdair no permitiría que Kenna se marchara tan fácilmente. Capítulo 9.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Kenna se detuvo al borde del sendero rocoso, sacudiendo la falda para librarse del polvo del camino. La brisa traía el aroma salobre del mar y el eco de las olas golpeando contra los acantilados. ¿Dónde están los cachorros, Iona?, preguntó, girándose hacia su sobrina. Pronto llegarán, tía, respondió la niña, con los ojos fijos en el horizonte. Tormod, de pie junto a ella, sacudía el polvo de la ropa de los gemelos cuando Alasdair, de repente, le tocó el codo a Kenna. Ella siguió la dirección de su señal y vio a un hombre ascender por el sendero. La forma en que el rostro de Alasdair palideció la alertó. No aceptaría fácilmente el regalo de Iona. «Allí vienen los cachorros», gritó la niña. La escena se desarrolló con brutal rapidez. El hombre levantó el saco y, sin vacilar, lo lanzó al abismo. Iona se llevó las manos al rostro y sollozó con desesperación. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Alasdair y Tormod corrieron hacia el borde y descendieron con urgencia, sus pasos resonando en la roca húmeda. Kenna abrazó a los niños, asegurándose de que no se acercaran demasiado. Desde la orilla, vio cómo Alasdair y Tormod lograban rescatar el fardo de las garras del agua y lo llevaban a tierra firme. El corazón le latía desbocado cuando, al abrirlo, 6 pequeños cuerpos temblorosos emergieron del saco empapado. «Corre, tía», suplicó Iona con lágrimas en los ojos. «Están asustados y heridos». Kenna se apresuró a acercarse, agachándose junto a los cachorros. La pequeña manada, aturdida y temblorosa, trataba de esconderse entre los pliegues de su falda. Alasdair se incorporó y miró a Kenna con el ceño fruncido. «¿Qué significa esto?». Kenna le sostuvo la mirada. «Iona siente lo que ellos sienten». Alasdair entornó los ojos, su expresión una mezcla de escepticismo y desasosiego. «¿Qué?». «Lo que has oído». Cualquiera puede imaginar el terror de ser encerrado en un saco y arrojado a la orilla del mar. Pero Iona lo siente de verdad. El silencio pesó sobre ellos como una losa. Alasdair apartó la vista maldiciendo entre dientes, y de pronto se giró, emprendiendo el ascenso por el sendero. Kenna lo vio alejarse con pasos duros y rápidos hasta que, un instante después, el sonido de un caballo al galope se perdió en la distancia. Kenna se volvió hacia Tormod, quien se dejó caer en una roca cercana. Su rostro reflejaba la agitación de lo que acababan de presenciar. «Dime que esto es una broma», murmuró él, con los ojos fijos en los niños, que ya atendían a los cachorros de perro con esmero. Kenna se sentó junto a él y posó una mano en su brazo. «Ojalá pudiera decirte que sí», susurró, con una tristeza que iba más allá de ese momento. «Pero es una verdad difícil de aceptar. Y lo peor es que la gente teme lo que no entiende». Tormod suspiró, perdiéndose en el vaivén de las olas más abajo. «Debemos enseñarle a ser discreta». «Lo hará. Pero es solo una niña. Apenas ha empezado a comprender su don». El silencio se extendió entre ambos, hasta que Tormod soltó un amargo suspiro. Alasdair odia estas cosas. Pero no odiará a Iona por ello. Ama a los niños. Habría sido un gran padre, de no haber perdido a su hija. Kenna se giró bruscamente. ¿Alasdair tenía una hija? Tormod asintió con gravedad. Se llamaba Eilidh. Su madre murió cuando ella era muy pequeña, y su segunda esposa era una mujer enferma, cruel. Antes de morir, decidió llevarse a la niña con ella. Kenna sintió que el corazón se le encogía. Ahora comprendía mejor la dureza de Alasdair, la sombra que ensombrecía su mirada cada vez que hablaba de su pasado. «Es un dolor imposible de borrar», murmuró ella. «Sí», concedió Tormod. «Pero eso no le da derecho a descargar su furia sobre el mundo». Kenna soltó un suspiro, asintiendo. La brisa se intensificó, trayendo consigo el inconfundible aroma de lluvia inminente. «Es mejor que volvamos. Se acerca la tormenta». Tormod se levantó y la ayudó a ponerse en pie. «Parece que ahora tengo 6 perros más en casa». Kenna sonrió, viendo cómo los niños reunían a los cachorros. «Iona tiene un gran corazón».
Habremos de enseñarle a usarlo con sabiduría, dijo él con una sonrisa, mientras comenzaban el camino de regreso. Capítulo 10. El destino mezcla las cartas, pero nosotros las jugamos. Con un leve suspiro, Kenna apoyó la mano sobre el pergamino arrugado, sus ojos recorriendo las palabras escritas por su tío y su prometido. Las frases, escuetas y frías, parecían incapaces de captar la profundidad de su dolor. Sentía el peso del rechazo familiar oprimiéndole el pecho, pero lo peor de todo había sido la espera. 6 semanas, 6 interminables semanas para meditar sobre su destino, y al final el veredicto había llegado, cruel en su simplicidad. 6 semanas para decir que no, murmuró, su voz quebrada por una irritación imposible de contener. Sabía que no eran rápidos para entender, pero esto no lo comprendo. Alasdair, que la había observado con una calma casi inquietante, apartó la vista de la carta que acababa de leer. La luz que se filtraba por las amplias ventanas del estudio no bastaba para suavizar la tensión que flotaba en el aire. El silencio que siguió a sus palabras era denso, como si la misma habitación entendiera la gravedad del momento. No hay mucho que entender, respondió por fin Alasdair, con un tono bajo y cargado de la misma frustración que crecía en Kenna. Dicen simplemente que no tienen la menor intención de pagar por ti y por los niños. Kenna lo miró, sintiendo el calor de la ira subirle hasta el rostro. Su instinto fue abofetear a ese hombre que le hablaba con tanta indiferencia, pero en lugar de eso, sus dedos se crisparon sobre el papel antes de rasgarlo con furia y dejar caer los pedazos al suelo, como si fueran un peso insoportable. Sí, pero tardaron demasiado en decidirlo, y mientras tanto no han intentado atacarte. Tal vez quieran deshacerse de mí de la manera más brutal posible, pero de los niños. No, de ellos no. Son demasiado valiosos. Y ahora la buena estación está por terminar. Estamos a finales de agosto. Pronto comenzarán las lluvias del otoño y luego vendrá la nieve. Alasdair asintió lentamente, pero no en señal de empatía. Sus pensamientos estaban en otro lugar y aún así, su respuesta fue precisa, casi quirúrgica. Y en primavera llegará el deshielo, seguido de más lluvias y barro. Negó con la cabeza, como si pudiera ver con claridad el curso inevitable de los acontecimientos. Nos tocará tenerte aquí 1 año. Kenna se puso de pie de un salto, consumida por la irritación. El tono de Alasdair la enloquecía, pero su orgullo no estaba dispuesto a doblarse. No te tocará tenerme aquí ni 1 minuto más. Puedo irme ahora mismo, soltó con firmeza, como si esas palabras pudieran arrancarla de la pesadilla en la que se había convertido su vida en aquella casa. Alasdair se movió sin previo aviso, con una rapidez que la tomó desprevenida. En un gesto decidido, le bloqueó el paso antes de que pudiera acercarse a la puerta. Sus dedos se cerraron con firmeza en torno al brazo de Kenna, no con brutalidad, pero sí con la suficiente fuerza como para impedirle marcharse. En su rostro, usualmente imperturbable, se dibujaba una sombra de preocupación. Kenna lo miró con los ojos llenos de rabia y dolor. Verlo tan impasible ante su sufrimiento le provocaba un deseo feroz de gritar, pero en su lugar, lo sostuvo con una mirada gélida que no sentía realmente. Siéntate, Kenna, ordenó Alasdair con calma, aunque en su voz vibraba la tensión de quien contiene algo a punto de estallar. No ganas nada escapando. Kenna sintió la ira burbujear dentro de ella, pero su determinación fue más fuerte. Con un gesto impaciente, se dejó caer sobre el banco junto a las ventanas sin apartar los ojos de él. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Mi familia y mi prometido me han rechazado. Y está claro que tú tampoco me quieres aquí. Su voz, aunque baja, estaba impregnada de un dolor imposible de disfrazar. Alasdair dio un paso en su dirección, pero Kenna reaccionó instintivamente. Con rapidez levantó la mano y lo abofeteó con fuerza, un acto que contenía todo lo que no se había permitido expresar hasta ese momento. Esto no es justo, susurró, su voz afilada como una daga. No puedes seguir jugando conmigo como si fuera solo una pieza más en tu tablero. No voy a permitirlo. Alasdair la observó, su rostro endurecido por el golpe,
pero en lo profundo de su mirada latía un conflicto que no sabía resolver. Kenna ejercía sobre él una influencia que escapaba a su control, y eso lo volvía loco. No quería que ella se marchara de Dunbarwick, pero ¿cómo podía admitirlo sin despojarse de su coraza? Al menos ayudas con los niños. Ellos disfrutan tenerte cerca, dijo, como si esa fuera una razón válida para retenerla. Kenna lo miró intensamente, y en sus ojos destelló una pregunta sin respuesta. ¿Y tú? Pensó, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Sabía demasiado bien que lo que sentía por Alasdair era complicado, caótico, y que su corazón se tambaleaba peligrosamente en su presencia. Tenemos que entender qué significa realmente este movimiento de Fergus MacLaurin, continuó Alasdair, volviendo al tema con una determinación que ocultaba su inquietud. Sabes bien qué clase de hombre es tu tío. ¿Qué crees que pretende? Kenna lo sostuvo con la mirada, como si aquella pregunta fuera un desafío. No estaba segura de qué juego estaba jugando Fergus MacLaurin, pero una cosa tenía clara: su tío no era hombre de rendirse fácilmente. Quizás solo está pasándole el problema a otro, dijo con desdén, encogiéndose de hombros. Quiere que pienses que ya no le interesamos. Y cuando bajes la guardia, tal vez me expulses de aquí, pero entonces él podrá atraparme sin gastar una sola moneda. Alasdair la observó con atención, como si sus palabras hubieran arrojado luz sobre una verdad que hasta entonces se le había escapado. Es justo lo que pienso, admitió con seriedad. Fuentes confiables me han dicho que tu tío pidió al rey que me declararan un proscrito. Kenna sintió un escalofrío recorrerle la espalda ante aquella revelación, pero no apartó la vista del rostro de Alasdair. Su expresión era de determinación feroz, pero en el fondo había algo más, algo que delataba que ni siquiera él podía controlar completamente el curso de los acontecimientos. Pero el rey se ha negado, continuó él. Al fin y al cabo, los niños llevan mi sangre. Ya he tomado mis precauciones. Kenna sintió que el peso de aquella situación se volvía aún más sofocante. Todo este juego se volvía cada vez más peligroso. Y ella era una pieza fundamental en él. El aire en la habitación se había vuelto denso, cargado de palabras no dichas y promesas no cumplidas. Alasdair, con la mirada fija en Kenna, la observó mientras procesaba sus palabras, cada una de ellas llenas de una intensidad que él sabía que cambiaría las reglas del juego. No solo para ellos dos, sino para todos los involucrados. Ella, que se había mostrado reticente, ahora se encontraba atrapada en una telaraña de responsabilidades que no había elegido, pero que, de alguna forma, la vinculaban con él. No podía escapar tan fácilmente, y él tampoco. Kenna, mientras asimilaba la magnitud de lo que estaba sucediendo, no pudo evitar sentir el peso de la incertidumbre. El futuro de los niños, su propia posición y la alianza entre clanes que, aunque no deseada, se perfilaba como una necesidad urgente, todo eso giraba en torno a una verdad incómoda. Alasdair y ella debían estar juntos, al menos hasta que el destino dictara lo contrario. Alasdair, aunque consciente de que sus motivaciones iniciales no eran las más nobles, sabía que su necesidad de Kenna iba más allá de los pequeños rencores que aún los separaban. La política y la supervivencia de su gente no podían esperar más, y el hecho de que el rey no lo considerara un proscrito ofrecía una oportunidad que no podía dejar escapar. A pesar de las cicatrices que ambos cargaban, la idea de una unión entre ellos parecía ser la única solución para sellar una paz, al menos momentánea. La historia, siempre implacable, no tenía en cuenta los sentimientos personales, solo los intereses de aquellos que se atrevían a jugar con ella. Es cierto que no puedo ofrecerte un matrimonio formal, Kenna, dijo Alasdair, su voz más suave, pero igualmente firme. Pero lo que puedo ofrecerte es un propósito común. La unión de nuestros clanes, la estabilidad de los niños. Y lo que sea que podamos compartir, dentro y fuera de nuestras camas, será parte de ese pacto. Kenna lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza mientras digería sus palabras. Sabía que él no estaba haciendo esta oferta por amor, ni siquiera por un deseo genuino de reconciliación. Sin embargo, en el fondo, también sabía que la lógica de sus palabras no podía ser ignorada.
La supervivencia, la lealtad y la familia eran lo que realmente importaba en ese momento. Y tal vez, por primera vez, aceptó que, aunque la alianza entre ellos fuera política, no era menos poderosa que cualquier promesa de amor. «Entonces, ¿es eso lo que propones?», preguntó, la ironía en su voz suavizando la tensión que había llenado la habitación. «Una alianza sellada con lo que mejor sabemos hacer, compartir una cama». Alasdair asintió, aunque la frustración en su rostro estaba claro. No podía prometerle más, no aún. Pero por una vez, ambos sabían que algo más grande que ellos mismos los unía. Alasdair se encontraba sumido en un mar de pensamientos, luchando por comprender por qué, a pesar de la victoria que representaba su regreso al lado de Kenna, no lograba sentir la satisfacción plena que se esperaba de su triunfo. ¿Por qué entonces la dicha no lo inundaba como debería haberlo hecho? «Entonces volverás a mi cama», dijo, las palabras escapando con una gravedad que, a pesar de su tono firme, no lograba ocultar un leve temblor de duda. Kenna, sin inmutarse, lo miró de soslayo. Sabía que esta conversación era inevitable, pero aún le quedaban algunas cartas por jugar. «Sí, pero tengo una solicitud». Sus ojos, profundos y serenos, no se apartaban de los suyos, midiendo con cuidado el terreno que pisaban. Alasdair frunció el ceño. ¿Una solicitud? Estaba preparado para muchas cosas, pero no para aquello. La miró fijamente, buscando algo en su expresión que le revelara la naturaleza de su petición. «Te acabo de decir que», comenzó, pero Kenna no le dio tiempo a continuar. «No te alteres, mi tímido amante». Su tono se suavizó, pero la firmeza en su mirada no disminuyó. «No te pido nada que no sea una simple cortesía. Solo te exijo que dejes de descargar tu ira sobre mí. No te he hecho daño alguno, y me irrita profundamente ser castigada por errores que no son míos». Alasdair hizo una mueca, como si las palabras de Kenna le atravesaran el corazón con una fuerza inesperada. Pasó una mano por su cabello, algo que solía hacer cuando la frustración lo superaba. Sabía que tenía razón, pero la verdad era más difícil de aceptar de lo que imaginaba. «Lo sé». Su voz se tornó más suave, aunque aún había una sombra de tormenta en sus ojos. «Es solo que me cuesta olvidar que eres una McLaurin». Se apartó lentamente de ella, deslizándose fuera de su abrazo, y se sentó a su lado en silencio. La distancia entre ellos, aunque no era física, se había hecho evidente. Una distancia que no solo era de cuerpos, sino también de pensamientos. Kenna, por su parte, también se sentó, intentando recomponer su atuendo desordenado, pero las palabras seguían resonando en su mente. Se giró hacia él, su voz grave y calmada. «No te pido que lo olvides. Es lo que soy». Con estas palabras, dejó claro que su identidad era algo con lo que no podía lidiar, pero que aceptaba. Se sintió un nudo en su garganta mientras recordaba todos esos momentos en los que su apellido había sido un peso sobre sus hombros. «Pero no puedo seguir pagando por los errores de mi familia. Tu desprecio frío me hirió profundamente. Los gestos de burla, los insultos que me lanzabas, me hicieron sentir como una mujer sin dignidad. La falta de respeto que mostraste fuera de tu cama me hizo tomar una decisión: renunciar a la pasión que ambos podríamos haber compartido. No quiero que me sigas tratando así. No lo merezco». Alasdair la miró fijamente, y sus ojos reflejaron un sentimiento que no podía disimular: culpa. No quería ser el hombre que ella describía, pero el peso de su familia y las tensiones de su propia alma lo habían llevado a comportarse de esa forma. Y ahora, al mirarla, entendía con claridad que había cruzado una línea. «No, no lo mereces», respondió finalmente, su voz llena de arrepentimiento. Kenna no lo miró con arrogancia ni desdén. Simplemente asintió como si ya hubiera esperado esa respuesta, y sus dedos, con suavidad, se extendieron hacia él. Él no dudó y, al tomar su mano, asintió también. «Entonces estamos de acuerdo. Volveré a tu cama solo si me tratas con amabilidad, tanto dentro como fuera de ella». Cuando Kenna extendió su mano, Alasdair la tomó con una delicadeza inesperada. «De acuerdo. Te trataré con gentileza, mientras permanezcas en Dunbarwick». El acuerdo estaba sellado,
aunque ambos sabían que el camino por recorrer sería más complicado de lo que las palabras dejaban entrever. Subieron las escaleras de la fortaleza en un silencio tenso, y Kenna, aunque pensativa, no pudo evitar una sonrisa irónica. Había algo extrañamente irónico en el comportamiento de Alasdair. Parecía ansioso por tenerla nuevamente en su cama, pero, al mismo tiempo, había algo en su interior que lo aterraba, un miedo profundo a que ella se fuera, aunque no lo admitiera. Al llegar a la entrada, se toparon con Connor y Tara, quienes salían de la gran sala. Los dos parecían aliviados, como si el invierno ya no fuera una amenaza lejana. «Oh, Connor, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía», Kenna exclamó, su tono ligeramente travieso. «He estado ayudando a la señorita Tara con los preparativos para el invierno». «Los encuentro bien, señorita Kenna», murmuró Connor, sus ojos brillando con una calidez que Kenna no pasó por alto. Kenna le sonrió y, a pesar de la liviana burla en sus palabras, añadió: «Sí, bastante bien, considerando que tengo que soportar a MacDonald día sí y día no». Alasdair, que había estado observando la interacción con una ligera mueca, sintió cómo sus propios pensamientos se confundían cuando Kenna, con una leve punzada de celos, observó a los dos jóvenes tomados de la mano. «Ahora lo entiendo», Kenna dijo, con una sonrisa que disimulaba su incomodidad. «Ves, no te olvides de mí». Connor, casi avergonzado, sonrió con timidez. «Nunca lo haría». Cuando Tara y Connor se despidieron y se dirigieron a las cocinas, Kenna suspiró profundamente, y una inquietud la envolvió mientras subía las escaleras hacia su habitación. La visión de ellos dos juntos le dejaba una sensación extraña. Connor estaba enamorado de Tara. No podía esconderlo, a pesar de la discreción con la que lo hacía. «Es mi naturaleza preocuparme por él», murmuró para sí misma, mientras trataba de sacudirse esa preocupación. «Pero no es mi asunto, sino el suyo». Al llegar a la puerta de la habitación, se volvió hacia Alasdair, el peso de sus pensamientos aún nublando su mente. Alasdair, al notar la expresión sombría de Kenna, la atrajo hacia él sin mediar palabra. Con la agilidad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas, la llevó hasta la cama, cerrando la puerta con el chiavistello, como si con ese sencillo gesto pudiera evitar que cualquier otra distracción entrara en su mundo. Con el suave roce de su cuerpo sobre el de ella, Kenna no pudo evitar un suspiro, aunque su tono fue ligero y algo burlón. «Supongo que esto lo consideras romántico», dijo, su voz apenas un murmullo, mientras Alasdair la despojaba de su capa. Antes de que pudiera agregar algo más, Alasdair, con una calma inesperada, le preguntó: «¿Cuál es tu pregunta?». Kenna, entre risas contenidas, se detuvo un momento antes de hablar. «¿Tú piensas que Tara es sincera con Connor?». El silencio en la habitación se volvió denso. Alasdair, sin dudar, le respondió: «¿No lo es?». La conversación seguía siendo un intercambio silencioso, lleno de las complejidades de sus propios sentimientos y de las dudas que solo el tiempo podría aclarar. Kenna y Alasdair eran dos almas marcadas por cicatrices del pasado, arrastradas por un destino donde la guerra, la traición y la lucha por el poder habían moldeado su visión del amor. Kenna, pese a su valentía, anhelaba algo que nunca había tenido por completo: un amor donde hubiera respeto, donde su voz fuese escuchada, donde no debiera pelear para ser tratada con dignidad. Alasdair, por otro lado, había sido forjado en la dureza de la vida, donde la rudeza era su armadura y la desconfianza su única aliada. Cuando Kenna le pidió a Alasdair que la tratase bien, que incluso si no podía amarla, al menos la respetase, estaba expresando un deseo que trascendía su relación. Estaba reclamando su derecho a ser vista como un ser humano, no como una posesión ni una prisionera de las circunstancias. Su petición era un acto de valentía porque no solo desafiaba a Alasdair, sino que también rompía con el ciclo de maltrato y sumisión que muchas mujeres habían enfrentado en su mundo. El amor entre ellos no surgía de la perfección ni de la idealización, sino de la transformación. Alasdair no era un hombre acostumbrado a mostrar ternura, pero a través de Kenna, podía aprender que la verdadera fuerza no radicaba en la brutalidad, sino en la capacidad de elegir el respeto y la comprensión. Kenna, por su parte,
descubría que su anhelo de un amor sano no era un sueño imposible, sino un derecho que debía reclamar. Podía desear un amor que no duela. Podía pedir respeto incluso cuando el amor aún no había florecido. Porque el amor verdadero no solo encendía la pasión, sino que también sanaba, reconstruía y transformaba. Capítulo 11. El lobo cambiará de piel, pero no de costumbres. El mareo la golpeó como una ola repentina, obligándola a apoyarse contra el marco de la puerta. Su respiración se volvió entrecortada, y sintió cómo la habitación daba vueltas a su alrededor. Tara, que estaba a su lado, dejó caer la tela que doblaba y corrió hacia ella. «¡Por los cielos, Kenna!», exclamó sujetándola por los hombros. «Estás pálida como un fantasma». Kenna cerró los ojos un instante, esperando que la náusea pasara. No podía ser. No debía ser. Pero en el fondo, ya lo sabía. Tara le apartó un mechón de cabello del rostro y la miró con ojos sabios. «Esto no es solo cansancio, ¿verdad?». Kenna tragó saliva, incapaz de responder. «Dime la verdad, Kenna». La voz de Tara se volvió suave, casi maternal. «Es de Alasdair». El mero sonido de su nombre hizo que su corazón diera un vuelco. «Sí», susurró con un nudo en la garganta. «Pero nadie puede saberlo». Tara tomó sus manos entre las suyas. «Tienes que decírselo. Él tiene derecho a saber». Kenna apartó la mirada. Sabía que tenía razón. Pero si Alasdair dudaba de ella, si la acusaba de deshonra, su mundo entero se desmoronaría. El gran salón estaba lleno de voces y risas, pero Kenna apenas las escuchaba. Sus pasos resonaron sobre la piedra cuando cruzó la estancia con decisión, ignorando las miradas curiosas. Alasdair estaba sentado en la cabecera de la mesa, con una jarra en la mano y una expresión despreocupada. «Necesito hablar contigo». Su voz salió más firme de lo que esperaba. Él alzó la vista y frunció el ceño al notar su semblante. «¿Estás enferma? Pareces a punto de desmayarte». Kenna tomó aire. No había vuelta atrás. «Estoy esperando un hijo». El tiempo pareció detenerse. La jarra quedó suspendida en su mano, sus nudillos tensos. Sus ojos se clavaron en ella con una intensidad que le erizó la piel. Por un instante, creyó ver algo parecido a felicidad cruzar su rostro. Pero fue fugaz. Demasiado fugaz. ¿De quién? El golpe resonó en la sala antes de que Alasdair pudiera reaccionar. Su mejilla ardía, pero no más que la furia en los ojos de Kenna. «Maldito seas, Alasdair», espetó con la voz temblorosa de rabia y humillación. «¿Cómo te atreves a preguntarme eso?». Un murmullo recorrió la mesa. Alasdair seguía en su sitio, con una mano sobre la mejilla. Kenna giró sobre sus talones y salió del gran salón, con la cabeza alta, pero los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. Tormod, que había presenciado toda la escena, se inclinó hacia su hermano y murmuró con desdén: «Eres un idiota». El aire frío de la fortaleza le cortó la piel, pero Kenna apenas lo sintió. Sentada en el muro de piedra, miraba al horizonte, intentando ordenar el torbellino de emociones que la invadía. El sonido de pasos tras ella la hizo apretar los dientes. «Kenna». La voz de Alasdair sonó más suave esta vez. Ella no se giró. En cambio, recogió una piedra del suelo y se la arrojó sin dudar. «Vete al infierno». Alasdair apenas tuvo tiempo de esquivar el proyectil. «Por los dioses, mujer. ¿Piensas matarme? Pienso hacerte pagar por lo que has dicho». Tomó otra piedra y se la lanzó. Él la atrapó en el aire con facilidad. «Está bien, lo merezco». Se acercó con cautela. «Fui un necio, lo admito». Kenna se cruzó de brazos y le dedicó una mirada asesina. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». Alasdair suspiró y pasó una mano por su cabello revuelto. «No debí dudar de ti». Kenna entrecerró los ojos. «¿Y?». Él apretó la mandíbula y luego se acercó aún más, hasta quedar a solo un paso de ella. «Y si ese niño es mío, haré lo que deba».
Kenna lo miró largo rato, buscando alguna fisura en sus palabras. No es solo tuyo, Alasdair. Es nuestro. Él asintió, esta vez con algo parecido a un atisbo de arrepentimiento en su expresión. El viento helado sopló entre ellos, pero por primera vez en el día, Kenna sintió que podía respirar. El aire frío de la mañana se arremolinaba contra las murallas de Dunbarwick, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y la sal del mar, distante. Kenna se abrazó a sí misma mientras observaba la fortaleza desde lo alto. Su mundo se había reducido a estas piedras grises, a los murmullos de los soldados, al peso creciente en su vientre. Entonces lo vio. Alasdair salió de la fortaleza con paso furioso, como si los muros de piedra lo sofocaran. Sus puños estaban cerrados, su mandíbula tensa. Kenna contuvo la respiración al verlo avanzar sin mirar atrás, como si una sombra invisible lo persiguiera. Se alejó por el sendero que conducía al exterior de la fortaleza, cruzando las puertas sin que nadie osara detenerlo. «Déjalo ir», dijo una voz a su lado. Kenna giró para encontrarse con Angus, quien la miraba con gravedad. «¿A dónde va?», preguntó ella, aún sin apartar la vista de Alasdair, que ya se perdía entre los árboles. Angus soltó un suspiro pesado, como si la respuesta cargara con más peso del que deseara compartir. «Al cementerio», dijo al fin. «Hoy se cumplen 2 años». Kenna frunció el ceño. ¿2 años de qué? Angus no respondió enseguida. En su rostro curtido por la batalla, se reflejaba una sombra de pesar. De la muerte de su hija. Las palabras fueron un golpe seco en su pecho. «No lo sabía», susurró. «Pocos lo saben. No habla de ello». Angus bajó la voz, como si temiera que las piedras pudieran escucharle. Nunca ha sido el mismo desde aquel día. La perdió, y con ella se fue una parte de él. Kenna sintió el viento helado contra su piel, pero el frío que la recorrió por dentro fue más profundo. «Y yo elegí este día para decirle lo del bebé», murmuró, negando con la cabeza. «El día no hace diferencia, mi señora», dijo Angus con suavidad, dejando en claro que su embarazo ya no era un secreto. No quería más hijos por miedo a perder otro. Pero el muchacho debería saber que no se puede andar festejando sin que la semilla eche raíces. Kenna se sonrojó ante la franqueza del soldado, pero no apartó la vista del sendero que Alasdair había tomado. «Muéstrame dónde está el cementerio». Angus la miró en silencio, midiendo sus palabras. «Está fuera de los muros de Dunbarwick, mi señora. Y tú no tienes permiso para salir». Kenna esbozó una sonrisa amarga. «Soy una McLaurin que lleva en su vientre al hijo de un MacDonald. ¿De verdad crees que deseo regresar con mi familia?». Angus sostuvo su mirada por un largo momento. Finalmente, asintió con un suspiro resignado. «No, no lo creo. Tu destino está ligado al nuestro. Irremediablemente. Sal por la puerta y sigue el sendero que lleva al oeste, hacia el bosque. Hay una pequeña capilla de piedra. La tumba de la niña está detrás. ¿Crees que es seguro que Alasdair permanezca allí solo?». No había forma de detenerlo. Angus se encogió de hombros. «Sabemos que tu familia nos está vigilando, y se dice que han ofrecido dinero por ti y por nuestro señor. Estamos en alerta, pero no podemos hacer mucho más. He enviado a algunos soldados tras él, con órdenes de protegerlo sin que se dé cuenta». Kenna inspiró hondo. «¿Y si esos hombres intentan hacerme regresar? Si caminas en dirección a nuestro Señor y te quedas con él, no intentarán detenerte». Kenna asintió. Con cada paso que daba hacia el cementerio, la incertidumbre pesaba sobre sus hombros. Era prudente seguirlo. La rechazaría. O, en su dolor, permitiría que se quedara a su lado. No lo sabía. Pero su instinto le decía que debía ir con él. Con cada paso que daba hacia el cementerio, Kenna se preguntaba si era prudente seguir a Alasdair. Podría enfurecerse con ella por entrometerse en un momento tan privado. La idea la inquietaba, pero no titubeó. Su instinto le decía que debía ir con él. Maldijo en silencio,
y esperó que ese mismo instinto le dijera qué hacer cuando lo alcanzara. En cuanto vio a Alasdair, sintió un tirón en el pecho y comprendió que podría soportar más frialdad, incluso más insultos, con tal de acercarse a él. El hombre estaba arrodillado frente a una pequeña lápida, con la cabeza inclinada y las manos juntas. Ramitas de lavanda seca estaban esparcidas sobre la hierba amarillenta. El viento frío despeinaba suavemente su abundante cabello dorado. Cuando Kenna se acercó, él se tensó y se puso de pie con un movimiento rápido. La primera expresión que leyó en su rostro no fue amistosa, pero enseguida se relajó. ¿Nadie te ha acompañado? ¿Te dejaron salir de Dunbarwick así? Sí. ¿A dónde podría haber escapado? Con Callum, para que descargara su ira sobre mí. O con mi tío, para que me gritara en la cara cuánto lo he deshonrado. Me estás diciendo que no intentarás huir. No ganaría nada con ello. Miró la lápida, que tenía grabadas 2 simples ramitas de lavanda y el nombre Eilidh, debajo del cual se leía: hija adorada de Alasdair, un angelito que siempre permanecerá en el corazón de su padre. Tu hija. Sí. Así que lo has sabido. No fue difícil. No es un secreto. No. Con el pie movió unas ramitas de lavanda. Le gustaba el aroma de la lavanda. Es agradable. Ni demasiado dulce ni demasiado fuerte. Kenna hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No intento reemplazarla, dijo en voz baja, decidida a no flaquear bajo aquella intensa mirada. No podrías. Lo sé. ¿De verdad? ¿Crees que sabes lo que se siente enterrar a tu propio hijo? No, probablemente no. Y si Dios quiere, espero no tener que descubrirlo nunca, le respondió, apoyando las manos sobre su vientre. Alasdair notó el gesto y posó su mano sobre las de ella. Sus miradas se encontraron y, por un instante breve pero conmovedor, Kenna sintió que estaban completamente en sintonía. Fue un encuentro íntimo y profundo. Por primera vez, vislumbró un destello de esperanza. Rogó que no fuera solo una ilusión.